Buenas tardes, mi nombre es Grey Barreto, soy estudiante de la Universidad Yacambú, cursante de la materia Teoría General de la Prueba. Les hablaré sobre las fases de la actividad probatoria y el sistema probatorio. Las fases del sistema probatorio se dividen en 3 fases y ellas a su vez se subdividen. La primera fase es la de producción o obtención de la prueba, en la cual colaboran el juez, las partes y los auxiliares, que vienen siendo los sujetos de prueba y los órganos de esta. Esta primera fase se subdivide en averiguación o investigación. En esta fase tiene por objeto el descubrir las fuentes de prueba, o sea, la cosa, la persona que las pueda suministrar. Aseguramiento, que está relacionado con la investigación a que hicimos referencia anteriormente. Es su aseguramiento, es decir, las medidas encaminadas a impedir que se desvirtúe o pierda o que se haga imposible por otras causas y a conservar cosas y circunstancias de hecho que deben ser probados en el proceso. Una vez conocidos los hechos que deben probarse y su prueba gracias a la investigación previa realizada por la parte, es necesario tomar medidas para asegurar su conservación y su práctica. Dichas medidas son de tres clases: las de apoderamiento material preventivo, las de recepción anticipada o prejudicial y las de coerción oficial para su práctica. Las de apoderamiento material preventivo son las de cosas en calidad de custodia o secuestro, para su conservación y presentación posterior en juicio, de mucha importancia en lo penal, pero totalmente en desuso en lo civil. En cuanto a la recepción anticipada o prejudicial, mediante justificativa para perpetua memoria o mediante el retardo perjudicial. Y la coerción oficial para su práctica en lo penal, como los allanamientos y las cosas incautadas durante su práctica. En lo civil, mediante el establecimiento de sanciones jurídicas, como lo son, por ejemplo, la presunción de ser cierto el hecho o de existir un documento, entre otras. La proposición o presentación, que es una de las fases en que se subdivide la fase de producción u obtención de la prueba, se inicia propiamente tal la actividad probatoria en el proceso civil, pues las dos anteriores le preceden. En el proceso civil dispositivo no se concibe la prueba judicial sin su proposición o presentación. Se habla de presentación de la prueba cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo, sin que deba adelantar actividad alguna de práctica. Existe en este caso una simultánea proposición de la prueba en el momento de su presentación. Hay simple proposición de la prueba cuando la parte se limita a indicar un posible medio con el fin de que el juez lo decrete y proceda a su práctica. En esta fase es más importante la actividad de las partes para la suerte del proceso y el contenido de la sentencia, especialmente en los procesos de corte dispositivo, toda vez que las legitimadas para proponer y presentar pruebas son estas. La admisión y ordenación, sujeto de esta actividad es el juez, quien es el legitimado para admitir y ordenar las pruebas. Las partes en esta etapa solo desempeñan una actividad de colaboradores, sea para defender la admisión del medio o bien para impugnarla. La admisión comprende tanto la aceptación del medio que se presenta como la del que debe practicársele en el curso del proceso. Por consiguiente, decretar o admitir resultan conceptos idénticos, pero utilizando un lenguaje más preciso, pueden distinguirse estas dos actividades para designar admisión el medio propuesto y presentado, y como ordenación el decreto para su práctica. Se habla también de admisión y de admisibilidad de la prueba, lo mismo que de su inadmisibilidad. En este sentido se entiende por admisión el acto procesal por el cual accede a que un medio de prueba sea considerado como elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo al expediente o practicarlo. La inadmisión de la prueba es el acto por el cual el juez le niega su ingreso al proceso. La subfase de recepción y práctica es la recepción de la prueba, que comprende su simple agregación cuando la presenta la parte, o su práctica cuando ésta se limita a solicitarla.
Es por lo tanto un término más general que el de práctica, que significa el procedimiento para llevar a cabo el modo probatorio propuesto. Se entiende pues por práctica o recepción de la prueba los actos procesales necesarios para que los diversos medios de prueba aducidos o solicitados se incorporen o ejecuten en el proceso. La última subfase de la primera fase es la fase de asunción por el juez. Es frecuente confundir la recepción de la prueba con su asunción. Sin embargo, como se indicase, el primero es el hecho físico o material de la recepción o material de la recepción o práctica del medio. Y el segundo, la comunicación subjetiva del juez con ese medio u operaciones sensoriales y psicológicas necesarias de éste para conocerlo y entender. Es decir, para saber en qué consiste y cuál es su contenido. Así entendemos por asunción la percepción sensorial y la apreciación mental de la prueba por el juez. Antes de apreciar el mérito de un medio de prueba, es indispensable que el juez lo asuma mediante estos dos actos subjetivos. La segunda fase de las fases probatorias es la fase de valoración o apreciación por el juez, en la cual colaboran las partes defendiendo o contradiciendo su validez y su resultado o su eficacia. Y la última fase es la producción o obtención de la prueba y sus requisitos. Esta fase comprende todos los aspectos procesales y extraprocesales con finalidad procesal, que conducen a poner la prueba a disposición del juez e incorporarla al proceso. Para que la prueba pueda ser producida y obtenida válidamente, es indispensable que se cumpla con criterios de requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los requisitos intrínsecos son la conducencia del medio, la pertinencia del hecho, la utilidad de la prueba y la ausencia de prohibición legal de investigar el hecho. Y entre los requisitos extrínsecos tenemos la oportunidad procesal tanto de la petición como de la admisión u ordenación o decreto y práctica, la formalidad adecuada para su petición, admisión, decreto u ordenación y práctica, la competencia y capacidad del juez para recibirla o practicarla y la legitimación de quien la pide y la decreta. Los sistemas probatorios en cuanto a la fijación de los medios de pruebas. El sistema libre, de libertad absoluta o de prueba libre, es aquel que emite todo tipo de pruebas, cualquier medio probatorio. Permite a las partes presentar libremente los medios de prueba para probar los hechos controvertidos, es decir, las partes pueden valerse de cualquier medio que consideren conducente para la demostración de su pretensión. ¿Cuál es la ventaja? Que permite a la parte valerse de cualquier medio probatorio para acercarse más a la verdad. La desventaja es la dificultad para utilizar los medios técnicos científicos. En el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia de la prueba libre es la prueba por excelencia. El sistema de la prueba legal o fijación por la ley existe cuando el legislador en la propia ley establece cuáles son los medios probatorios que se pueden producir en juicio. Su ventaja estaría dada porque se evita la sorpresa y da a las partes de alguna manera una seguridad jurídica formal acerca de las pruebas que pueden ser admitidas en juicio. Y la desventaja estaría dada porque restringe el derecho a la defensa a limitar las posibilidades de demostrar los hechos. En el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil derogado, se establecía que los medios de prueba que podrán emplearse en juicio serán únicamente los que determine el Código Civil. Ahora, en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y las otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil y en su defecto en la forma que señala el juez. En los artículos del 1354 al 1430 del Código Civil se habla sobre la
prueba de las obligaciones y de su extensión. Citando el artículo 1354, dice: quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe, por su parte, probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Son medios probatorios, según el Código Civil, las pruebas por escrito, los documentos públicos o privados, las tarjas que se asemeja a partir un palo y que cada parte se corresponda a la otra, testigos, presunciones, la confesión, la juramentación, la experticia y la inspección judicial. En los artículos 403 al 505 del Código de Procedimiento Civil se habla sobre los medios de prueba de su promoción y su evacuación. Según el Código de Procedimiento Civil, los medios de prueba son la confesión, posiciones juradas, juramento decisorio, que es cuando se le pide al juez que lo que diga el demandado bajo juramento es la verdad. Esta termina el juicio, dicha prueba está en desuso. La prueba por escrito, que es el documento público o privado o las copias. La experticia, la inspección judicial, los testigos, las reproducciones, copias, experimentos, utilización de medios científicos y las pruebas de informes.